El 30 de marzo del 2020, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, declaró emergencia sanitaria por la COVID-19, suspendiendo las actividades esenciales en el sector público y privado. A partir de ese día, México ha experimentado en su sector salud un aumento en los casos de dicha enfermedad, por lo cual instituciones como el Seguro Social, ISSSTE, hospitales del sector público y privado han aumentado las camas para atender los pacientes que llegan a enfermar. Los pacientes de enfermedades crónicas han visto mermada su atención médica debido a la atención a la pandemia, ya que muchos estudios especializados como electrocardiogramas, resonancias, tomografías y un sinfín de estudios no pueden ser realizados, pidiéndole a los pacientes que esperen hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Así lo cuenta Felipe, paciente de la Clínica 32 del Seguro Social. Escuchemos su historia. Yo empecé a tener una dificultad en mi ojo derecho. Yo soy hipertenso y soy diabético, porque primero se me puso rojo y después yo sentía muy pesado mi párpado superior y no me dejaba ver bien. Entonces comencé a notar que cuando volteaba para el lado derecho las cosas se me ponían dobles. Entonces ya fui a mi clínica. En la clínica me dijeron que yo tenía que ir a la clínica 30 para que me revisaran y me hicieron unos estudios. En la clínica 30 me dijeron que no podían porque no tenían los aparatos, que me fuera al centro médico. Me dieron un pase para ir al centro médico. En el centro médico sí me atendieron, pues yo creo que bien, porque me hicieron una serie de estudios y de ahí me mandaron otra vez a mi clínica para hacerme una resonancia magnética y un electrocardiograma, que hasta la fecha pues no me lo han podido hacer. De esto ya tengo más de 15 días que no me lo pueden hacer. ¿Por qué no te lo han podido hacer? ¿Qué te dijeron? Y la clínica 32 es puro COVID y ahorita no hay, que quieren hasta que tengamos el tráfico del verde para poderme mandar a hacer estos estudios. ¿Y no te han dado ninguna otra solución? ¿Andé? ¿No te dieron ninguna otra solución por parte de los médicos? No, ya no me dieron ninguna solución ni nada. Esto es parte de lo que se vive en el sistema de salud mexicano a consecuencia de la pandemia, informó para la revista Latente José Luis Alonso. Y para hablar de temas de salud, pues obviamente necesitamos hablar con alguien que sepa. Y esta vez buscamos a la doctora Guadalupe Laguna Hernández, quien nos acompañara en esta emisión para que en vivo nos pueda solucionar algunas dudas. Ella es médico cirujano, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y también es médico especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico internista con 23 años de experiencia ya en el ejercicio público, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el ISSSTE y también en el sector privado. Ha laborado en el área de urgencias de adultos, de hospitalización de medicina interna, en el área de consulta externa y actualmente ella está trabajando en el área COVID en primera línea. Es de las heroínas con las que cuenta nuestro país. Está en la primera línea del área COVID en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, donde también fue jefa de servicio. Bueno, pues también es catedrática, tiene experiencia académica desde hace ya más de 15 años en el pregrado de la materia de fisiopatología del Instituto Politécnico Nacional y también en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora y coautora de diversas publicaciones en libros, revistas obviamente médicas, relacionadas con medicina interna. Tiene diplomado en educación y también cuenta con una maestría en administración y dirección de hospitales y seguridad pública. Y es un gran honor tener
con nosotros a la doctora Guadalupe Laguna Hernández. Buenas tardes, Ricardo. Te agradezco la invitación que me has hecho para venir a participar con ustedes en estos temas tan importantes de salud. Es un foro muy importante para mí, para poder mostrar cómo estamos en materia de salud. Te agradezco la invitación que me haces, también a tu equipo, y déjame antes que nada también felicitarte. He estado siguiendo algunas de tus entrevistas que has hecho y me han gustado mucho. Me parece que has tocado temas que no se han tocado en ningún otro espacio. Son temas muy interesantes. Muchas gracias. Le agradezco mucho, doctora. Muchas gracias por sus palabras que nos sirven de mucha motivación. Bueno, pues arranquemos la entrevista, doctora Guadalupe Laguna. Adelante. Y podemos empezar con que nos diga, pues, cuáles son esas otras pandemias que no estamos viendo actualmente por estar solamente enfocados con el COVID. Sí, mira, Ricardo, actualmente yo laboro en el área COVID, todo el tiempo he estado laborando ahí. Definitivamente todos los recursos de salud, toda la atención de todos los médicos de enfermería y de todos los servicios de salud, pues han sido dirigidas para el manejo de los pacientes del área COVID. Ha habido otras pandemias, ahorita esa es una de ellas, pero hemos tenido otras pandemias también infectocontagiosas, ¿no? Que, bueno, no son el tema de hoy. Pero, bueno, primero que nada hay que definir lo que es una pandemia y tendremos que decir que hay enfermedades que tienen una propagación a nivel mundial, ¿no? ¿Qué enfermedades son las que nos están poniendo a azote este sistema de salud? Bueno, pues tenemos a la diabetes mellitus, tenemos a la hipertensión arterial sistémica, tenemos enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, las cuales pues hemos dejado en el abandono definitivamente porque no hemos dado seguimiento a los pacientes de sus enfermedades, ya que ha estado cerrada pues la consulta externa, ¿no? Para dar todo nuestro apoyo al área COVID. ¿A qué complicaciones, doctora, nos estaremos enfrentando en caso de no atender estas otras pandemias? Sí, fíjate que este panorama va a empeorar definitivamente cuando ya termine ahorita lo de la pandemia y que estemos retomando nuevamente el área de la consulta. Vamos a tener más enfermedades micro y macrovasculares. ¿Estas cuáles son? Definitivamente vamos a ver una mayor cantidad de pacientes que tienen infarto agudo al miocardio, angina de pecho, enfermedad vascular cerebral, que tienen retinopatía diabética, neuropatía diabética, pacientes que perdieron la vista, que llegaron a ceguera, ¿verdad? Porque no se les pudo dar la atención de sus padecimientos de diabetes, o pacientes que terminan finalmente en insuficiencia renal crónica y que van a tener que ameritar de manejos de diálisis peritoneal y de hemodiálisis porque pues no recibieron la atención en todo este tiempo, ¿no? Una de las enfermedades que, pues no es que no nos hayamos dado cuenta, pero pues que sí afectan muchísimo a los mexicanos y es por nuestra mala costumbre de alimentación, y ya ve que somos bien guzgueros y nos gusta andar picando ahí golosinas, y nos hablan de la obesidad, pero específicamente, ¿qué es la obesidad, doctora? Bueno, mira, la obesidad es una enfermedad que se da básicamente por el desequilibrio que hay entre la ingesta con las pérdidas de calorías, ¿no? Definitivamente es una enfermedad de la abundancia. La Organización Mundial de la Salud lo define de acuerdo al índice de masa corporal, ¿no? Que ese índice de masa corporal está dado por el peso entre la talla al cuadrado, ¿no? Un paciente que tiene sobrepeso está entre 25 y 29.9%, y un paciente que tiene más de 30 de índice de masa corporal es un paciente que definitivamente ya cae dentro del rango de lo que es la obesidad, ¿no? Hay varios grados de obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Este grado 3 ya también es conocido como obesidad mórbida.
Yo creo que también tiene mucho que ver con la actividad física que el ser humano realiza. ¿Cómo usted ha estudiado este fenómeno acerca de la inactividad física que pues a todos nos pegó ahora con el confinamiento, antes de la pandemia también, antes y después de la pandemia? Sí, definitivamente. Ahora, con eso de que nos mandaron a casa a hacer home office, pasamos también largas horas frente a nuestras computadoras para desempeñar nuestros trabajos y mandar nuestros trabajos a distancia. También nuestros alumnos, por ejemplo, pasan largas horas todo el día desde que empiezan su jornada, desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, y luego hacen la tarea todavía en la tarde y lo hacen sentados. Van a ver la televisión y también están sentados, se ponen a leer y también están sentados. Definitivamente el confinamiento ha hecho que no podamos salir a caminar y a tener actividades recreativas, ¿no? De tal forma que hemos pasado horas y horas estando sentados y horas de inactividad física. Normalmente, pues, la gente antes de la pandemia salía a caminar, por lo menos teníamos que tener 150 minutos de ejercicio a la semana, y definitivamente ahora esto ha cambiado. ¿Cuáles son las cifras de mortalidad? Porque bueno, ahora con esto de la pandemia, pues estamos todos los días siendo bombardeados de que ya van tantos decesos, por el caso de la pandemia, pero pues también hemos perdido de vista pues los otros números. ¿Usted tiene el dato acerca de las cifras de mortalidad, por ejemplo, de hipertensión, obesidad o diabetes? Sí, claro. Por ejemplo, de hipertensión arterial sistémica, tenemos cifras de normalmente están muriendo 9.4 millones de pacientes al año por complicaciones asociadas a la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Es una cantidad muy elevada, ¿no? Para los 126 millones de mexicanos que vivimos aquí, ¿no? Definitivamente la prevalencia, desde el 2000 hasta el 2006, esa prevalencia ha aumentado. Las cifras se han estado duplicando y triplicando. De acuerdo a Ensanud, las cifras eran de 19.7%, y actualmente la prevalencia, el total de casos de hipertensión, está representada por un 31.6%. Somos el país que tiene la mayor prevalencia de hipertensión arterial sistémica en todo el mundo. Existen muchos mitos acerca de la hipertensión, o por lo menos yo los considero así. Usted dirá que es cuando nos sentimos mareados, decimos ya se me bajó la presión, tómate una coca, échate un chocolate, y la verdad estaríamos confundiendo los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, para el tema de hipertensión, y sobre todo también si nos puede abundar los factores de riesgo de quien padece esta enfermedad? Sí, claro, Ricardo. Mira, los factores de riesgo están asociados a algunos hábitos que tenemos, por ejemplo, el tabaquismo, el etilismo, lo que comentaba hace un momento, la obesidad y el sobrepeso, el exceso de consumo de grasas y de sal, el estrés que manejamos todos los días, el sedentarismo, ¿no? Que no hacemos ninguna actividad física, y, bueno, algunos antecedentes familiares. En cuanto a los síntomas, bueno, tenemos básicamente que hay varios síntomas que nos dicen, que nos avisan que uno puede estar hipertenso. Lo importante es saber reconocerlo. Por ejemplo, uno de los síntomas principales es la cefalea, que es el dolor de cabeza. Dependiendo de la intensidad del dolor, pues se puede acompañar también de náuseas o se puede acompañar también de vómito. Si es muy fuerte el dolor, ¿no? En otras manifestaciones pueden ser el mareo, el zumbido de oídos, que se llama acúfenos, el ver lucecitas, que se conoce como fosfenos, o sentir dolor torácico o falta de aire, ¿no? Conocido como disnea. Esas son las principales síntomas de hipertensión, pero el problema aquí es que el 80% de los pacientes que son hipertensos en muchas ocasiones tienen una enfermedad silenciosa.
no se dan cuenta, no se dan cuenta porque no sienten nada, no tienen ningún síntoma, ninguna manifestación y los pacientes están hipertensos. Para prevenir esto, doctora, ¿existen campañas para que uno se pueda tomar la presión? O vamos, ¿cómo uno se puede dar cuenta de que es hipertenso? ¿Existen campañas del gobierno? ¿Son suficientes? ¿Qué nos dice acerca de eso? Sí, mira, no, definitivamente son insuficientes. Son insuficientes. Sí hay gente que hemos visto que toma la presión arterial hasta la salida del metro, ¿no? Pero aquí lo más importante es la educación que le estamos dando al paciente para el reconocimiento de los síntomas y el manejo de la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Que en este caso, el darle conocimiento a un paciente, eso hace que tengamos un paciente empoderado, un paciente que conoce, que sabe reconocer qué es lo que le pasa y puede buscar ayuda y podrá solicitar tratamiento, ¿no? Pero definitivamente no tenemos todas esas campañas. Los pacientes, yo les digo, deben de tener su baumanómetro para poder tomarse la presión arterial y hacerse un buen monitoreo de su presión. O el que es diabético debe tener su glucómetro también para poder controlar su glucosa, ¿no? Porque pues luego tenemos el celular del momento, les digo, pero pues soy diabético hipertenso y no tengo ninguno de estos aparatos para hacerme mi monitoreo. Se ha visto que simplemente el disminuir 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistémica, ya estoy disminuyendo las complicaciones que puedo tener a largo plazo. En Estados Unidos, por ejemplo, en el mes de mayo, hay una campaña a nivel nacional que hacen precisamente de toma de la presión arterial, ¿no? Así hacen campañas para que las personas reforzar, digamos, cuáles los beneficios de estarse tomando la presión arterial. Pero esas campañas nacionales, pues, no las tenemos aquí. ¿Y qué nos haría falta, doctora, para tenerlas aquí? A mí, la verdad es que me gustaría mucho que hubiera esas campañas en México, no solo para mí, sino para toda la gente. ¿Qué podríamos hacer para presionar al gobierno? ¿O qué se le ocurriría a usted para que tengamos este tipo de campañas? Yo creo que necesitamos educar al paciente, ¿no? A veces invertir, también invertir en la educación de los pacientes, porque simplemente el invertir nos va a ayudar a prevenir las complicaciones crónicas. Yo creo que nuestro gobierno debería estar invirtiendo un poco más en la profilaxis, que es la prevención, y no en estar metiendo dinero para manejar las complicaciones crónicas, que definitivamente pues ya el paciente ya no es recuperable, ¿no? Entonces yo creo que se deben de hacer más campañas en todos los sistemas de salud públicos y privados para estarnos tomando la presión arterial y enseñarnos como pacientes a tener un buen monitoreo de la misma, ¿no? Para poder saber reconocer qué es lo que yo tengo que hacer. Sí, pues sin duda, como bien dice usted, pues siempre es mejor prevenir que corregir las enfermedades, pues, y así hasta yo creo que el presupuesto federal pues alcanzaría también para otras cosillas. Ya que toca el tema de diabetes, doctora, yo quisiera preguntarle, pues, ¿qué es la diabetes en realidad? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Si nos puede aclarar por lo menos a mí ese punto. Sí, mire, hay 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes del paciente joven, ¿no? Del paciente que necesita insulina para poder vivir, ¿no? El diabético tipo 2, que es el diabético que es obeso. Este paciente requiere manejo, sí tiene insulina, pero es una insulina que no es de buena calidad o no es suficiente para toda su masa corporal, porque el paciente pues lo que tiene es obesidad y tiene lo que se conoce como resistencia a la acción de la insulina, que es el diabético, el obeso. Tenemos también diabetes tipo 3, que está relacionada con el embarazo, y diabetes tipo 4, que también está relacionado con otras causas. Por ejemplo, causas traumatismos que van directamente hacia el páncreas. Hay ciertos fármacos que me pueden incrementar, por ejemplo, los niveles de glucosa, ¿no? Hay ciertas hormonas que también
pueden estar contribuyendo a que mi glucosa también aumente. Es importante mantener la glucosa. Bueno, yo se lo pregunto, la verdad es que no estoy enterado, pero ¿cómo se mide? ¿Qué es? ¿Nosotros cómo sabemos si la tenemos bien o mal? Ok. Bueno, pues hay dos formas de poder ver cómo está nuestro control metabólico. Una de ellas es la glucosa de ayuno, ¿no? Pero esto es un parámetro así en corto. Me determina cómo está mi control de la glucosa en corto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo voy, me tomo una muestra de sangre, solamente es el reflejo de mi glucosa de un día antes, lo que comí un día antes de hacerme mis estudios, ¿no? Entonces ese día me cuido porque pues voy a tener cita con la doctora Laguna, pero como sé que me tocan los análisis, entonces ese día me cuido mi dieta para que salgan bien mis análisis y se ve reflejado en que la glucosa está normal, que tiene niveles de glucosa entre 70 y 100, ¿no? Pero existe algo que se llama la hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada. Este es un parámetro que definitivamente es un indicador que nos dice el verdadero control metabólico que tiene el paciente diabético. ¿Por qué? Porque me da el reporte, el registro del control de la glucosa de 3 meses atrás, de 90 días. ¿Esto por qué se da? Pues porque la glucosa se une a la hemoglobina, que se encuentra en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, de tal forma que me permite establecer un monitoreo más largo de la glucosa y saber efectivamente o realmente cómo ha estado mi control de la glucosa, ¿no? Entonces, este sí es un parámetro real que me permite determinar si estoy controlada o no estoy controlada de la glucosa. En casa, pues el monitoreo se hace a través de dextrosticks, piquete en el dedo, que pueden ser antes o pueden ser después de los alimentos. Muy bien, pues es muy interesante esto que nos dice porque pues entre más conocimiento podamos tener acerca de esto, pues más podemos prevenir. Sin embargo, pues sabemos que los índices de mortalidad, desgraciadamente en México por diabetes son muy altos. Y que bueno, que la diabetes en sí pues genera otro tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los efectos de estas enfermedades? ¿De qué mueren los pacientes diabéticos en México, doctora? Bueno, en México los pacientes diabéticos mueren por problemas macro y microvasculares, ¿no? Dentro de las principales alteraciones que llevan al paciente a morir son enfermedades cardiovasculares, o sea, infarto agudo al miocardio, son las enfermedades de los vasos del cerebro, que es la enfermedad vascular cerebral, es la insuficiencia renal crónica. Hay otras alteraciones que pueden ocasionar estas alteraciones tanto en los vasos de pequeño calibre y en los vasos de gran calibre, pero que llevan al paciente a tener, por ejemplo, amputación de las extremidades, que llevan al paciente a tener, por ejemplo, ceguera, ¿no? Que lo llevan a tener problemas de insuficiencia renal crónica, que finalmente, pues esto condiciona que el paciente pueda tener ya una sesión de diálisis peritoneal o de hemodiálisis ya en forma continua, pero básicamente las enfermedades cardiovasculares son las que están haciendo que el paciente tenga un mayor riesgo de morir. Muy bien, esto que usted menciona, pues quizá tenga mucho que ver con cómo los pacientes mismos tengan que tener metas de control y por lo que usted está diciendo y por los números que desgraciadamente ocurren de decesos en México, usted en su experiencia sabe cuál será la causa por la cual los pacientes no alcanzan estas metas de control. Sí, bueno, mire, o sea, lo ideal es que si estamos trabajando, por ejemplo, con lo que es la hemoglobina glucosilada, simplemente el hecho de bajar y de controlar al paciente y disminuir esa hemoglobina glucosilada de 1 a 1.5%, eso nos previene a largo plazo que el paciente pueda tener complicaciones crónicas. Entonces, nuestro manejo debe ser intensivo
tenemos que intensificar nuestras metas de tratamiento con los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay varias cosas que tenemos que hacer, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los tratamientos en diabetes están basados básicamente en una combinación de fármacos, ya no una monoterapia, una sola pastilla a dosis máxima que me controle, sino son varios medicamentos, llámese tabletas, o adicionando el manejo de la insulina en forma temprana. Pues también nos estamos tardando en realizar la insulinización temprana, que esto quiere decir iniciarle en forma temprana la insulina a los pacientes, porque si no lo estamos haciendo cuando los pacientes ya tienen esas enfermedades crónicas, donde solamente vamos a curarlas, no estamos haciendo prevención. Ahora, ¿por qué tampoco no están llegando los pacientes a esas metas? También definitivamente pues es que tenemos que educar al paciente. Cuáles son los síntomas que el paciente puede tener, por ejemplo, ¿no? El que él sepa reconocer un cuadro, por ejemplo, de hipoglucemia, de baja de azúcar, ¿no? Porque a veces me dicen, doctora, no me aumente más la insulina porque siento que se me va a bajar la glucosa. Entonces, es importante hacer el acompañamiento con ellos y que ellos sepan reconocer, primero, pues, cuáles son esos síntomas y cómo pueden resolverlo, ¿no? ¿Y cuál es el contexto de esa hipoglucemia? ¿Fue porque el paciente no cenó? ¿Fue porque el paciente cenó a las 7 de la noche y desayunó a las 10 de la mañana? Y ya son 10, 12 horas de ayuno y pues la insulina sigue actuando. Entonces ese paciente ya tenía que haber desayunado, digamos, en una hora más temprana, ¿no? Ahora, el hecho de que los pacientes tengan también tratamientos con diferentes fármacos, varias pastillas, o sea, muchas pastillas, por ejemplo, manejos con insulina rápida, con insulina lenta, aparte las pastillas de la presión, las de sus otras enfermedades, pues esto va haciendo que los pacientes también rechacen en cierta medida el manejo que le podemos ofrecer, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, de insulinizar temprano a los pacientes y de iniciar la insulina, pues también va a hacer que dejen de utilizar un montón de pastillas, ¿no? Hay que escoger el tratamiento adecuado para cada paciente. Debe existir una buena comunicación y una buena relación médico-paciente para poder escuchar. Es muy importante como médico saber escuchar lo que el paciente me está diciendo y de alguna forma nosotros como médicos pues también somos educadores también de la población, ¿no? Entonces tenemos que enseñarlos a que hagan actividad física. Si el paciente no hace actividad física, pues definitivamente no puede disminuir la resistencia a la acción de la insulina, ¿no? Y eso va a ser muy difícil que podamos tratar. Ya me concientizó, doctora. De verdad, lo que noto es que hay mucha responsabilidad de nuestra parte por mantener nuestro estado de salud. Estamos acostumbrados a achacarle a otros nuestros problemas cuando usted claramente nos está diciendo que nuestros hábitos pueden ser el factor decisivo para no padecer este tipo de enfermedades. Pues yo le agradezco mucho. No quisiera que se fuera. Por favor, déjeme, la retengo un poquito. Es que José Luis Alonso, nuestro corresponsal, nos presentó una cápsula donde se ve el problema, donde solamente se atiende el caso de la pandemia, pero todas estas enfermedades quedaron, pues no sé si desatendidas. ¿Usted considera que era necesario cerrar los hospitales solo para atender COVID? Bueno, mire, yo creo que no. Yo creo que en mi humilde opinión, yo creo que definitivamente tendríamos que haber hecho hospitales COVID y hospitales no COVID. Esto igual lo he comentado con algunos de mis compañeros, ¿no? En donde pues ya estábamos vaciando los hospitales para desconvertirnos y otra vez venía otra oleada y otra vez volver a empezar y esto definitivamente pues hizo que desatendiéramos y se quedara en el olvido la atención de la consulta externa para poder ver todos estos padecimientos crónicos en los pacientes. Yo también hago medicina privada y ahí me di cuenta, por ejemplo, muchos pacientes iban conmigo y me decían, doctora, es que
y los que tenían poder adquisitivo, que podían pagar una consulta en forma particular, pues podían ir, a continuar su atención de salud para sus padecimientos crónicos. Pero muchos de los pacientes, pues por la misma situación de la pandemia, también pues no había recursos económicos y definitivamente abandonaron sus consultas y no pudieron seguir con la atención de las mismas. Solamente tanto a nivel institucional estaban acudiendo para que se les dieran sus medicamentos, ¿no? En recetas de 1 mes o recetas, por ejemplo, en el Seguro Social de 3 meses. Entonces, definitivamente, creo que si había otros espacios, no sé, por ejemplo, que hubieran, quizás si los hospitales se estaban dedicando al área COVID, pues no sé, haber, por ejemplo, instalado en los sitios, en las escuelas, por ejemplo, para poder dar el seguimiento a la consulta externa. Nada más que también ahí hay un problema muy importante, que no había los médicos, no había las enfermeras suficientes para poder dar la atención a este problema de salud, ¿no? Entre los compañeros que fallecieron y algunos que se jubilaron, pues los que vamos quedando vamos atendiendo y supliendo las funciones y los lugares del compañero de al lado. De tal forma que en años pasados incluso hubo un recorte al presupuesto de salud. Entonces, pues definitivamente esto estaba pues muy limitado, ¿no? Para la atención de los pacientes. Pero bueno, actualmente nuestro gobierno acaba de incrementar un poco ya lo que es el gasto de salud pública, viendo las necesidades que tenemos, ¿no? O sea, tuvo que pasar esta pandemia para que nos diéramos cuenta que necesitábamos más médicos, más enfermeras, que necesitábamos más ventiladores, más medicamentos, ¿no? Más personal de salud, ¿no? Sí, tiene usted mucha razón, porque el tema necesariamente tiene que atravesar el asunto económico. Y esta pandemia pues también nos mostró que en términos de salud pues estábamos totalmente desmantelados. Se tuvieron que hacer muchas improvisaciones y bueno, pues afortunadamente también la gente se pudo dar cuenta de un gran valor que tenemos, que es la vocación del personal médico, de enfermeras, doctores, las personas de intendencia, todos los que conforman el personal médico, pues la verdad nos mostraron cómo las personas que hacen su trabajo con amor y con vocación, pues siempre le aportan algo muy útil a la nación. Nos corresponderá ahora pues ser empáticos con esa lucha, cuidándonos para que ustedes no tengan tanto trabajo y también puedan descansar. Me imagino que su estado de ánimo no ha caído, pero ¿cómo se siente usted en relación con esta gran carga de trabajo? Pues fíjese que nos sentimos ya muy cansados física y mentalmente. Esto es desgastante, diario convivimos con la muerte, diario. Hacemos todo lo posible de acuerdo a nuestros recursos, porque por nuestra misma vocación, tratar de salvarle la vida a los pacientes, andamos haciendo cosas, inventando cosas, hubo momentos que ya no teníamos ventiladores, ¿no? Y eso que somos un tercer nivel de atención. Yo me imaginaba cómo estarían los otros hospitales de segundo o de primer nivel de atención que también estaban viendo pacientes COVID, ¿no? Afortunadamente, donde yo laboro, pues tenemos todos los recursos para poder atender esta pandemia. Pero sí estamos muy cansados. Ya nada más estamos esperando ver si vamos a continuar ya con la desconversión de las áreas COVID, que ya quedan realmente pocos pacientes, con la intención de ya darle prioridad a estos problemas de salud pública tan importantes, de esas enfermedades crónicas que se llevan un gasto muy importante del presupuesto que da el gobierno, ¿no? en salud. Así es. Pues me gustaría terminar esta entrevista, doctora, transmitiéndole que habemos mucha gente que somos empáticos
con su cansancio, lo comprendemos totalmente y la verdad se los reconocemos públicamente y ojalá que pudiéramos hacerlo de 1000 formas. La que se me ocurre ahorita es cuidándonos, cuidemos nuestro cuerpo porque es muy importante que no lleguemos a atendernos de una enfermedad crónica cuando lo pudimos haber remediado. Pues le agradezco muchísimo, doctora Guadalupe Laguna, y fue un gran placer tenerla en este programa. No, el placer fue mío. Muchísimas gracias por la invitación y a todo su auditorio también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.